Bueno, ahí está, lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. No importa. Bueno, vamos con el ejercicio 8. Nos dice un generador en derivación de 10 kilowatts, 250 voltios, tiene una resistencia de armadura de 0,1 ohm y una resistencia de campo de 250 ohm. Trabaja a plena carga, al voltaje nominal y a 1800 RPM. La máquina pasa a trabajar como motor tomando 10 kilowatts a 250 voltios. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del motor? Despréciese la caída de voltaje en las escobillas y considere flujo constante. Bueno, entonces, fíjense que nos habla de un generador, nos dice 10 kilowatts, 250 voltios, nos dan los valores de la resistencia de armadura o inducido y la resistencia de campo, que es excitación en derivación, en paralelo, ¿tá? Bueno, entonces, cuando trabaja a voltaje nominal como generador, está girando a 1800 RPM. Bueno, ahora la máquina pasa a trabajar como motor. O sea que toma de la red 10 kilowatts, como generador entregaba 10 kilowatts a la red, ¿verdad? Y 250 voltios. Bueno, esa red lógicamente es una red en donde hay otros generadores, ¿verdad? Entonces ahora pasa a trabajar como motor. Entonces toma de la red 10 kilowatts de potencia y 250 voltios, que es la tensión del área. ¿Ah? Y nos pregunta cuál es la velocidad del motor. Bueno, muy bien. Vamos ahora. Vamos a la solución. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Como generador, ven, la corriente sale del inducido. Ahí tenemos la corriente de línea que va hacia la carga, no está representada la carga, pues no hace falta, ¿verdad? Ya tenemos la corriente del arrollamiento de excitación. Acá tenemos todos los datos, flujo, contacto. Bueno, entonces, fíjense que acá lo que vamos a hacer, vamos a determinar el valor de la FEM, acá, el valor de la FEM que tenemos en la máquina como generador, ¿sí? El valor de la FEM, como se ha hecho en las otras veces, la FEM va a ser igual a la tensión más la caída interna I sub I por RI. Hay que calcular la I sub I porque la resistencia del inducido está, la tensión está, le falta I sub I, y la I sub I es igual a esta que está acá como generador I de línea más la corriente que circula por el arrollamiento de excitación. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces ahora la I sub I va a ser igual a la suma de las dos. La I de línea y la sacamos con la potencia que entrega y la tensión. 10.000 watts o 10 kilowatts dividido 250 voltios, 40. Eso es lo que está entregando, ¿no es cierto?, a la carga. Bien, ahora vamos a tener que la corriente en el arrollamiento de excitación, tenemos aplicado acá 250 voltios, tenemos la resistencia, puedo calcular la corriente, la I de ohm, 1 ampere. Bueno, la FEM va a ser igual a 250 voltios más, sacamos la corriente, 41 amperes por 0,1 ohm, ahí tenemos el valor de la FEM, ¿sí? Bueno, ahora pasa a funcionar
como motor. ¿Está? Pasa a funcionar como motor. Entonces ahora ahí tenemos la representación. ¿Ven? Ahora toma de la red la corriente. La I sub D es la misma porque está aplicada la misma tensión acá en los extremos del arrollamiento de excitación. Y acá tenemos la nueva corriente en el inducido. Esta, ojo, es distinta de la anterior, ¿eh? Claro, ¿por qué motivo? Y porque ahora es como motor. Entonces la corriente en el inducido va a ser igual a la I de línea, planteo acá una ecuación de nodos, ¿no? I de línea menos la corriente de excitación. Entonces ahora vamos a tener que la corriente del inducido es 39 amperes, ¿sí? Recién, ¿cuánto era? 41, porque era generador. Bueno, saco la FEM-E' acá. Esta FEM-E' ahora es una fuerza contraelectromotriz porque está funcionando como motor, ¿sí? Saco el valor y ¿cuánto me da? 246,1 mol. Bueno, muy bien. Fíjense en ustedes que teniendo las dos FEM, la E y la FEM-E', ¿verdad? Las podemos relacionar una con la otra. ¿Por qué motivo? Y porque la expresión de la FEM era una constante de FEM. ¿Se acuerdan qué lo que era esa constante de FEM? Era N número de conductores activos por P, número de pares de polo, dividido 60 por A, siendo A el número de pares de ramas en paralelo. ¿Sí? Esta era la constante de FEM. Por el flujo, por el número de espiras, por el flujo. Bueno, esto es cuando el motor, cuando la máquina funciona como generador. Es cuando la máquina funciona como motor, E'. ¿Sí? K por N' por F. Si dividimos miembro a miembro, fíjense que como el flujo se dijo que era flujo constante, entonces puedo, ¿no es cierto? La constante de FEM no la conozco, pero acá, ¿no es cierto? En este caso, se me simplifican, lo mismo que los flujos. O sea que me queda una relación directa entre la FEM y el número de revoluciones, tanto como generador como motor, ¿sí? Bueno, despejamos el valor de N', el valor de E' lo tenemos, el valor de E lo tenemos, N era dato, reemplazamos y nos queda el número de revoluciones a la que va a girar como motor, 1743,3 RP. Listo, ejercicio resuelto. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien, vamos ahora al otro ejercicio. El número 9 está resuelto, el número 9 lo vamos a pasar, ¿sí? Después ustedes lo miran a eso. Vamos al número 10. Este por ahí también es medio, hay que interpretarlo este ejercicio, ¿sí? Tiene algunas cositas ahí muy de la teoría. Si no están al tanto de la teoría, bueno, por ahí se les va a complicar, ¿cierto? El interpretarlo. Pero bueno, veamos. Dice un generador tipo derivación tiene una característica de circuito abierto o vacío expresada por esta ecuación. E igual a 200 por la corriente de excitación dividido K más la corriente de excitación. Dice, para una corriente de excitación de 1,5 amperes se obtiene una FEM en vacío de 150 voltios. A. Determinar el valor de la resistencia crítica del devanado inductor en derivación. Punto B. La tensión en vacío cuando la resistencia de campo es de 200 ohms. Bueno, muy bien. Esto que tenemos acá, si nosotros vamos ahora dándole, primero vamos a ver cuánto vale K. Está acá. ¿Para qué? Para que luego le vamos dando valores a las corrientes de excitación y obtenemos el valor de la FEM. Recuerden que estamos hablando de un generador en vacío, ¿sí? Un generador con
excitación en derivación que se encuentra en vacío. Bien, entonces, primero interpretemos eso, saquemos el valor de K y luego vamos a interpretar qué es lo que es la resistencia crítica. Pues nos dice, determine el valor de la resistencia crítica del devanado inductor en derivación. Bueno, si no sabemos qué es lo que es la resistencia crítica, no vamos a saber qué es lo que hay que hacer. ¿Estamos? Entonces ya nomás vamos a hacer esa interpretación. ¿Qué es lo que es la resistencia crítica? Bueno, muy bien. Veamos cómo sacamos el valor de K. Muy fácil. Tenemos que para una corriente de excitación 1,5 amperes. Reemplazo acá arriba 1,5 amperes, acá abajo 1,5 amperes. Y me dice que la FEM de vacío vale 150 voltios, ¿verdad? O sea que lo único que me queda acá como incógnita es K. Sacamos ese valor de K, ¿verdad? Y ese valor de K les va a quedar 0,5. Una constante cuyo valor vale 0,5. Bueno, vamos a la solución. Vamos a la solución. Acá lo tenemos. ¿Sí? Bueno, fíjense. Acá están los datos, ahí está la fórmula de la FEM, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la curva característica, ¿sí? Acá tenemos que esta curva característica es la característica de vacío. Le vamos dando valores a la corriente de excitación, ahí está el valor de K, ¿ven? ¿Cuánto vale? 0,5. Yo lo puse directamente ahí, ¿ah? Pero ese valor de K surge de reemplazar en esta formulita I de excitación por 1,5, la FEM de vacío 150 voltios. Acá, ahí despejamos el valor de K que vale 0,5. Bueno, muy bien. Si le vamos dando valores a la corriente de excitación en esta fórmula, vamos a ir obteniendo el valor de la FEM. ¿Y esto qué es lo que nos da? Nos da una característica como esta, donde tenemos una parte más o menos lineal al principio y luego la máquina se satura. Bueno, todo esto ustedes lo vieron cuando vieron la característica en vacío de la máquina, ¿sí? Cuando vieron la característica en vacío, ¿sí? Ahí vieron esa curva característica. Bueno, ahora viene el concepto de qué es lo que es la resistencia crítica. ¿Ah? Bueno, que esto es fundamental para la interpretación. La resistencia crítica, a ver, miremos acá, ¿sí? Miremos acá en esta gráfica. Si yo tomo la tangente del ángulo alfa, la tangente de esta recta se denomina recta de tensión, ¿sí? Esto está en la teoría. Esa recta de tensión, ¿no es cierto? Yo tengo que la pendiente de esa recta de tensión, ¿sí? Esa pendiente, o sea, la tangente, es igual al valor de la resistencia crítica cuando la recta pasa por la parte lineal de la característica de base. Cuando pasa por la parte lineal, tenemos que la tangente de alfa es la resistencia crítica. La resistencia crítica es la resistencia del bobinado de excitación más una resistencia que se agrega, que acá no está representada, que es la resistencia de regulación, ¿sí? Entonces, esa resistencia crítica es un valor de resistencia para el cual la máquina deja de generar. ¿Por qué motivo? Porque, veamos ahora, veamos esto. Vamos a dibujar acá, vamos a dibujar vamos a hacer un dibujito ahí sobre la gráfica. Fíjense, yo voy a trazar acá, ahora, voy a trazar otra recta de tensión. Es una recta esa, ¿ven? Acá cortó a la curva característica,
de vacío, la cortó en un punto. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que ahí en ese punto es el punto de la FEM que va a estar generando la máquina en sus terminales de salida, que sería este valor que está acá. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? La tangente de alfa es la resistencia crítica. Bueno, el motivo es porque si nosotros acá trazamos en este punto cateto opuesto, el cateto opuesto es el valor de la FEM, dividido el cateto adyacente, que es este de acá, que es la corriente de excitación. O sea que tengo FEM o tensión dividido corriente. ¿Sí? Ley de Ohm. Tensión dividido corriente, que es lo que es resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia de todo el arrollamiento de excitación. La resistencia de todo esto. Entonces, cuando la recta de tensión corta la característica de vacío en un punto, la máquina trabaja perfectamente y está generando ese valor de FEM. Ahora, si nosotros modificamos acá normalmente, en este circuito, acá aparece una resistencia de regulación. Acá aparece una resistencia de regulación que a través de esta resistencia variable, que a través de este reóstato, ¿verdad? Esta es la flechita del reóstato, ¿verdad? Esta resistencia me permite modificar la corriente de excitación, ¿verdad? Y al modificar la corriente de excitación estoy también modificando la resistencia de toda la parte de excitación. La resistencia de excitación de la bobina, ¿verdad? Más la resistencia de regulación. Entonces, si yo estoy agregando resistencia con esta resistencia de regulación, estoy haciendo que esta pendiente vaya a aumentar. Entonces, la recta de tensión va aumentando hasta que llega un momento que coincide con la parte lineal de la característica de vacío. Por lo tanto, ahora ya no hay un punto de intersección, ¿se entiende? Sino que voy a tener muchos puntos, porque la recta va a coincidir con la parte lineal de la característica de vacío. Por lo tanto, la máquina, ¿qué es lo que pasa físicamente? Y lo que pasa físicamente es que deja de generar FEM en sus terminales de salida. ¿Estamos? Entonces decimos, uy, sonamos, se rompió la máquina, se quemó algún bobinado, ¿sí? Ahí tenemos problema con la máquina y resulta que a la máquina no le pasó absolutamente nada. Lo único que le pasó es que llegamos al valor de la resistencia crítica. Y en ese valor de resistencia crítica la máquina ya no genera. ¿Se entendió el concepto? Sería como un máximo, profe, al que podemos llegar numéricamente, en este caso los 400 ohms. Sí, sería al valor máximo de resistencia del circuito de excitación al que podemos llegar. ¿Estamos? O sea, al valor máximo. No puedo llegar a los 400. Tengo que llegar a un valor inferior. Porque ya a los 400 dejó de generar. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, voy a borrar todo esto para poder agrandar la página, ¿sabes? Vamos acá, vamos a borrar, ¿sí? Entonces ahora vamos a poder agrandar la imagen. Bueno, esto es lo que está acá, ¿ves? La resistencia crítica es aquella que es tangente a la curva de vacío en el origen. Se puede obtener la pendiente de esta recta, que será su tangente, derivando la ecuación de la curva de vacío y calculando su valor para corriente de excitación igual a 0. O sea, lo que estamos diciendo es que esta
este ángulo alfa, la tangente de alfa, me da la resistencia crítica. Por lo tanto, ahora vamos a calcular, ¿no es cierto?, la tangente de alfa acá en el origen. Y la tangente de alfa en el origen va a estar dada por la pendiente de la característica de vacío para un valor de corriente de excitación igual a 0. Entonces, la tangente de alfa es igual a la derivada de la FEM para una corriente de excitación igual a 0. ¿Por qué motivo? Y porque la derivada de la FEM para un valor de corriente de excitación igual a 0 me va a dar la pendiente de esta parte, que es la parte recta o la parte lineal de la característica de vacío. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos 200 por I de excitación dividido 0,5 más I de excitación y la derivamos con respecto a la corriente de excitación. Entonces acá está la derivada, va a ser 200 por 0,5 más I de excitación, menos 200 por I de excitación dividido 0,5 más I de excitación elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿verdad? Menos el numerador sin derivar dividido el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo eso dividido el denominador elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque es un cociente, ¿verdad? Y de excitación tengo en el numerador y tengo en el denominador. Bueno, acá tenemos la derivada, y ahora, ¿qué hacemos? De I, dijimos, para I de excitación igual a 0. Reemplazo la corriente de excitación por 0. O sea, acá, ¿qué me queda? Acá hay excitación por 200, ¿sí? O sea, 0 por 200, 0. Acá abajo me queda 0,5 elevado al cuadrado, y acá me queda 200 por 0,5. ¿Qué es lo que va a hacer esto? 200 por 0,5 dividido 0,5 al cuadrado, ¿verdad? Esto me va a quedar 400 ohms. O sea que el valor de la resistencia crítica es de 400 ohms. Si nosotros tenemos que en el circuito de excitación la resistencia del devanado de excitación más la resistencia de regulación que les representé recién, todo eso me da un valor de 400 ohms acá, la máquina a la salida no genera nada, 0 voltios. No le pasó nada a la máquina. Llegamos al valor de la resistencia crítica. ¿Se entendió? Bueno. Sí, profe. Punto B. Profe, En el punto B, lo que nos pide ahora es el valor que va a tener, ¿no es cierto?, la FEM de salida para una resistencia de la excitación de 200 ohms. ¿Está? Para una resistencia de excitación de 200 ohms. Entonces, la primera pregunta, ¿va a haber FEM de salida? ¿Sí o no? sí. De acuerdo al valor de la resistencia de todo lo que es la excitación. ¿Va a haber FEM de salida o la FEM va a seguir siendo 0? Es menor a 400, así que va a haber FEM de salida, profe. Va a haber, ¿no es cierto? Porque 200 está por debajo de la resistencia crítica. Significa que para un valor de 200, si tuviésemos que representar acá, tendría que representar una recta como la que yo representé recién. O sea que va a cortar a la característica de vacío en un punto. Por lo tanto, sí va a haber tensión de salida. Bueno, ahora nos preguntan cuánto vale. Bueno, muy bien, veamos ahora. Miremos acá el circuito, este circuito que tenemos acá. ¿Eh? Acá tenemos la FEM. Y por este lado, vamos a tener ahora la resistencia de todo este circuito de 200 ohms. ¿Está bien?
Entonces, vamos ahora acá. La FEM es igual a 200 por I de excitación dividido 0,05 más I de excitación. Y esto es igual a lo que les acabo de hacer notar recién. ¿Qué cosa? Y la corriente de excitación por la resistencia de ese arrollamiento en derivación en paralelo. Por lo tanto, acá la RD, tomemos esta expresión solamente, esta parte, no consideremos el valor de la FEM porque es lo que quiero averiguar. Entonces, calculemos ahora, solamente tomando esta parte que tenemos acá. Es la única incógnita que tengo es la corriente de excitación, porque RD vale 200. Entonces de ahí despejo la corriente de excitación, ¿verdad? Y me da 0,5 amperes. Ustedes ahí reemplacen, pongan RD, ¿sí? Agrupen, ¿verdad? La corriente de excitación y van a ver que cuando resuelven les da 0,5 amperes. Bueno, bárbaro. Entonces ahora con esa corriente de excitación de 0,5 amperes, reemplazo en la expresión de la FEM y obtengo esa FEM que en este caso son 100 voltios. Bien, ¿entendido? Profe, con la resistencia de regulación, lo que se hacía era modificar la pendiente de la recta en el gráfico. Sí, es correcto. Con la resistencia de regulación, es la que yo representé recién acá, ¿cierto? No me había quedado Esta, claro. esta es constante, esta no cambia. Pero cuando vos vas modificando la resistencia de regulación para modificar la corriente de excitación, ¿verdad? Ahí vas modificando la resistencia de todo el circuito en paralelo. Entonces podés llegar al valor de la resistencia crítica, ¿verdad? Ese valor cuya tangente, la tangente de esa recta de tensión es la resistencia crítica. Eso sería conceptualmente. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Profe, ¿qué diferencia Bueno, tiene con la de campo? ¿cómo? No entiendo la diferencia que tiene con la resistencia de campo. Es que la resistencia de campo, ¿qué es lo que es? La resistencia de este arrollamiento solamente. Esta es la resistencia de campo. ¿Está? La resistencia crítica te la va a dar toda la resistencia que tenés en el circuito de excitación. La resistencia de campo más la resistencia de regulación, que es la dibujé recién. Acá no estaba puesto. ¿Se entendió? Bien, bien. Bueno, ejercicio número 11. Ejercicio número 11 nos dice un motor tipo derivación de 250 voltios tiene una corriente de inducido de 20 amperes cuando gira a 1000 RPM venciendo el par de plena carga. La resistencia del inducido es de 0,5 ohm. ¿Qué resistencia debe insertarse en serie con el inducido para reducir la velocidad a 500 RPM con el mismo par? Y después también pregunta, ¿cuál será la velocidad si el par de carga se reduce a la mitad, estando dicha resistencia en el circuito? Supóngase que el flujo permanece constante. Bueno, vamos ahora acá a interpretar primero la consigna. Un motor derivación, ¿sí? Es el primero que vemos de motor. Bueno, no, el número 8 también fue
el uso como generador y como motor, ¿verdad? Pero bueno, este es el primero que aparece funcionando solamente como motor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nos da la corriente de inducido de 20 amperes y nos dice que gira a 1000 RPM venciendo el par de plena carga. Bueno, un motor está moviendo a una máquina conducida, y está girando a 1000 RPM. ¿Estamos? Nos dan la resistencia del inducido. Y ahora la pregunta es, ¿qué resistencia debe insertarse en serie con el inducido para reducir la velocidad a 500 RPM con el mismo par? O sea que hay que variarle la velocidad. Pregunto, ¿sí? ¿Cómo se varía la velocidad a un motor de corriente continua? ¿Actuando sobre qué parámetros? Lo vimos en laboratorio, se vio jueves y viernes pasado. ¿Sobre la tensión, sobre el flujo o sobre el otro? No me acuerdo. Variando la corriente de excitación. Variando, está bien. Los dos han dicho lo mismo y está bien lo que han dicho. Bueno, primero variando la tensión, muy bien. Variando la corriente de excitación o el flujo. Cuando variamos la corriente de excitación estamos variando el flujo, ¿verdad? Entonces, correcta, las dos preguntas son correctas. Pero falta algo más, que justamente este ejercicio lo plantea, pero en realidad es la forma en que no se hace, ¿sí? Nunca se varía la velocidad variando la resistencia del inducido. Variando la resistencia del inducido, ¿cómo variamos la resistencia del inducido? Y agregándole resistencias es decir, agregando resistencias en serie con el inducido. ¿Estamos? Entonces, de esa manera se puede también variar el número de revolución. Entonces, lo que queremos hacer ahora de 1000 RPM, queremos que baje a 500 RPM, pero con el mismo par. El par no se debe modificar. Tengamos presente eso. Bueno, vamos ahora a la solución rápidamente. Bueno, acá lo tenemos, ¿ven? Ahí tenemos los datos, ¿verdad? Ahí están los datos. Acá tenemos ahora el circuito, ¿ven? Ahí está el circuito, es un motor, la corriente de línea está llegando, ¿ven? Acá positivo y negativo, 250 voltios. Bueno, y acá está, miren, esta resistencia que hemos puesto acá, esta resistencia está en serie con el inducido. Por lo tanto, debo saber, ahora quiero averiguar esto, ¿cuánto vale este valor de la resistencia adicional que está en serie con el inducido para que el número de revoluciones se reduzca a la mitad? ¿Está claro eso? Sí, pero hay que tener cuidado, nos dice manteniendo el par constante. Por lo tanto, ahora debemos trabajar con dos expresiones, ¿sí? Dos expresiones básicas de la máquina de corriente continua. Una, la de la FEM, que ya la vimos, lo mismo que recién. A 1000 RPM, la fuerza contraelectromotriz del motor, ¿cuánto vale? Y va a ser la tensión. Y ojo con esto, estamos hablando de un motor. ¿Estamos? La FEM, la fuerza contraelectromotriz, siempre va a ser más chica que la tensión aplicada. ¿Estamos? Sí, pues estamos hablando de un motor. Ojo con esto. Muchos acá les ponen la fórmula de la FEM, no les importa si es motor o generador. Acá le ponen siempre más, le ponen acá. Resulta que es más como generador y como motor es menos, porque la FEM contraelectromotriz va a ser más chica que la tensión. ¿Quedó claro? Entonces, pues, no, pero si me equivoqué en el signo. No, no te equivocaste en el signo. Te equivocaste conceptualmente porque vos estás hablando de un generador, pero el ejercicio te plantea que es un motor. ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado, porque eso no es solamente una equivocación en un signo.
¿Ah? Anoten todo eso, ténganlo presente. Bueno, entonces sacamos la FEM, 240 volts, ¿verdad? Esa es la FEM que nosotros tenemos sin la resistencia adicional. ¿Estamos? Con esa FEM, el motor está girando ¿a cuánto? A 1000 RPM. ¿Está? Bueno, ahora veamos dos cosas. La expresión de la FEM, ¿verdad? Acá esta la sacamos aplicando una ecuación, ¿no es cierto?, de malla, ¿verdad? Que es la expresión esta que tenemos acá de la FEM. Pero nosotros sabemos que de la fórmula de la FEM, la E es la constante de FEM, lo mismo que vimos recién, ¿no es cierto? P por N dividido 60 por A, por N por el flujo. Entonces nos dice que considere flujo constante. Quiere decir que la FEM va a ser directamente proporcional al número de revoluciones. ¿Está claro? ¿Ven? Esto acá es muy elemental, muy conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que si yo ahora quiero reducir, en vez de 1000 RPM, quiero reducir a 500 RPM, y esta expresión me está diciendo que el valor de la fuerza contra electromotriz tiene que ser la mitad de 240 voltios. ¿Queda claro, no? O sea que va a ser igual a 120 voltios. ¿Entendió? Bueno. Profe, ¿podría repetir lo que dijo, por favor? Vuelvo a repetir, ¿sí? Vuelvo a repetir. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, lo que les comentaba, vuelvo a repetir acá. ¿Ven? La FEM es la constante de FEM por el número de revoluciones por el flujo. Esa es la expresión de la FEM. El flujo es constante, ¿verdad? Porque nos dice la consigna. Considerar flujo constante. Por lo tanto, la FEM me queda que solamente es directamente proporcional a N. En esta situación, en este caso, cuidado. No estoy diciendo que siempre esto es así. En este caso, porque nos dijo que el flujo se mantiene constante. Bueno, entonces ahora, ¿qué significa? Y bueno, que si tengo una FEM de 240 voltios, una fuerza contra electromotriz de 240 voltios, la máquina está girando a 1000 RPM, cuando yo quiera que gire a 500 RPM, N', el valor de la FEM', ¿cuánto tiene que valer? Y tiene que valer 120 voltios, la mitad. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Bien. Pero eso por un lado. Pero también tenemos que tener presente que la consigna nos dijo que el par se mantiene constante. El par se mantiene constante. Acá tenemos la expresión del par. Este par es el par motor o par electromagnético, en este caso, la FEM por la corriente, estamos hablando del par electromagnético, ¿sí? Bueno, esta es la expresión del par. Por lo tanto, veamos ahora, ¿sí? Reemplacemos acá en el valor de la FEM. El valor de la FEM es K por N por phi. N se va con N, el flujo es constante, K constante, pi, 2, N, todas constantes. O sea que me queda que el par taus va a ser directamente proporcional al flujo y a la corriente en la armadura o inducido. Pero el flujo dijimos que era constante, entonces acá decimos, bueno,
Esto lo metemos dentro ahí la constante, o sea que el par es directamente proporcional a esta corriente, a la corriente del inducido. ¿Se entendió ese concepto? Fíjense en ustedes que ahora decimos, bueno, perfecto, si el par se tiene que mantener constante, ahora voy a poner la resistencia, voy a ver cómo calculo el valor de esta resistencia adicional. ¿Sí? Entonces ahora voy a introducir esa resistencia, pero yo no tengo que olvidarme que el par tiene que mantenerse constante. O sea que si por el inducido estaban circulando 20 amperes sin la resistencia, con la resistencia tienen que seguir circulando los 20 amperes. ¿Estamos? Entonces, ahora veamos, ¿sí? Nos va a quedar que, ¿sí? 240 voltios, acá esta FEM, 240 voltios, era igual a una constante por 1000 RPM, o sea que estaba girando a 1000 RPM, ¿no es cierto? Y el par es igual a una constante por 20 amperes. O sea, lo que estamos haciendo ahora es poner esto nuevamente, V por N, ¿sí? Nada más que ahora 240 voltios está a 1000 RPM. Y el par Taus es proporcional a los 20 amperes que están circulando antes de poner la resistencia. Entonces ahora ponemos la resistencia, ahí está la resistencia adicional. Ahora voy a calcular la FEM. Esta expresión que tenemos acá va a ser la tensión menos la corriente. ¿Qué corriente? La corriente en el inducido, que tienen que seguir siendo los 20 amperes. ¿Que multiplica a quién? A 0,5 la resistencia de armadura o inducido más la resistencia adicional, porque están en serie. Entonces acá tenemos, ¿ven? E' igual a 250 voltios menos 0,5 más la resistencia adicional multiplicado por los 20 amperes. Esta corriente no se tiene que cambiar porque me dijo que el par tiene que mantenerse constante. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ahí supongo, profe, que la R adicional es 0, porque si no tendría dos incógnitas. No, ¿por qué la letra adicional supones que vale 0? ¿Por qué? No, eso es lo que hay que despejar. No, pensé que sea para encontrar los 240 al principio. No, a ver, ahora, ¿qué dice acá? Es prima. ¿Cuánto va a valer E'? A 500 RPM. ¿Cuánto va a valer la FEM? Y menos que 120 voltios. La mitad. Tenía recién 240 acá arriba, ¿no? 240 voltios a 1000 RPM. Ahora voy a tener que girar a 500 RPM. La FEM E', ¿sí? Son 500 RPM. Entonces acá está explicado todo esto. Yo se lo estoy diciendo, pero acá está todo explicado. Al ser la fuerza contraelectromotriz proporcional a la velocidad, es evidente que la fuerza contraelectromotriz cuando el motor gira a 500 RPM será la mitad que a 1000 RPM, es decir, 120 voltios. Bueno, listo, ahí despejamos la resistencia adicional y nos queda que esa resistencia tiene un valor de 6 ohms. Si ponemos una resistencia de 6 ohms, el motor va a girar a la mitad del número de revoluciones y el par se va a mantener constante. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos al segundo punto. Volvamos ahora, vamos acá a ver qué es lo que nos pide en otro punto. ¿Sí? Nos dice que ¿cuál será la velocidad? Ahora nos pregunta N, ¿cuánto va a valer si el par de cargas se reduce a la mitad estando dicha resistencia en el circuito? O sea, la resistencia de 6 ohms, la dejamos ahí,
la dejamos puesta. Pero ahora vamos a ver que el par de carga se reduce a la mitad. Pregunta, ¿qué significa que el par de carga se reduce a la mitad? De acuerdo a lo que acabamos de interpretar recién. Si el par de carga se reduce a la mitad, ¿qué va a pasar? Ahí ¿No de la corriente del inducido? Claro, la corriente del inducido, ¿qué va a pasar con la corriente del inducido? Reduce la Disminuye a la mitad. Y se reduce a la mitad, exactamente. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Ya hicieron la interpretación, entonces. Completemos el ejercicio. Entonces ahora vamos a tener que, ¿sí? Acá tenemos, ¿ven? Acá tenemos 250 voltios menos 0,5 ohm más la resistencia adicional que ya sabemos. Perdón, no. Acá está, ya sacamos la resistencia adicional. Acá. La FEM es segunda, 250 voltios, este valor todavía no lo sé. 250 voltios menos 0,5 más 6 ohm, y acá está la corriente. ¿Ven la corriente? Se redujo a la mitad porque el par se redujo a la mitad. ¿Cuánto me da esto? 185 voltios. ¿Y ahora qué hago? Y hago la misma relación que hicimos recién. Si con 240 voltios gira a 1000 RPM, con 185 voltios va a girar a N segunda. 185 voltios es la FEM segunda. ¿Está claro? Entonces planteamos esa relación y despejamos el valor de N segunda. Va a estar girando a este número de revolución, 770,83 RPM. ¿Entendido? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, el par cuando lo tomamos estamos hablando del par que está haciendo el motor. O el par que puede dar, ¿De qué par estamos hablando? el par motor. Claro, estamos hablando del par, en realidad estamos hablando del par electromagnético. ¿Por qué motivo el par electromagnético? ¿Qué es lo que pusimos acá? Mira. ¿Qué dice ahí? Taus es igual a la FEM por la corriente del inducido. ¿Está? Claro. Esto que está acá me está diciendo que es el par electromagnético. ¿Dónde se da el par electromagnético? Pregunta conceptual. Ustedes también respondan, ¿sí? Vamos, ustedes también participan, ¿eh? ¿Ah? Bueno, a ver. ¿Dónde se da el par electromagnético? ¿En el campo? ¿Dónde está dada la potencia electromagnética? Primero, a ver, ¿qué es lo que es la potencia electromagnética? No. ¿Por qué gira el rotor? Vamos al principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua. ¿Está? ¿Qué tenemos en la parte fija de la máquina? Tenemos ¿no es cierto? La excitación, ¿o no? ¿Está claro? ¿Y qué es lo que circula por esa excitación? Circula una corriente, la corriente de excitación. Y esa corriente de excitación, ¿qué es lo que genera la corriente de excitación? Un campo magnético, un flujo magnético. Ese campo magnético, ese flujo magnético, pasa del estator al rotor. ¿A través de qué? A través del espacio de aire que existe entre el estator y el rotor, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ese espacio de aire o ese entrehierro, ahí es donde está la potencia electromagnética.
Y la potencia electromagnética es la que transmite ese campo electromagnético, que pasa del estator al rotor, o del inductor al inducido. Bien, ¿se entendió? Bueno, y si no lo entendieron, se ponen a estudiar la máquina de cociente Sí, continua, ¿sabes? Ese es el problema, ¿sabes? No, Bueno, bárbaro. Vamos ahora al ejercicio que sigue. Número 12. El número 12 nos dice que, a ver cómo andamos con el tiempo. 3. Bueno, vamos bárbaro. Dice, un motor excitación serie se alimenta de una red de corriente continua. Ojo que ahora motor excitación serie se alimenta de una red de corriente continua de la que absorbe 100 amperes a 600 RPM, siendo en este caso su FEM inducida de 90 voltios. Esa FEM inducida sería la fuerza contraelectromotriz. Calcular la tensión de alimentación, así como la velocidad y el par desarrollado, si absorbe 200 amperes con una FEM inducida de 80 voltios. Considerar que la máquina posee devanado de compensación, que es despreciable la caída de tensión en la escobilla y que el núcleo magnético no está saturado. Bueno, veamos entonces de qué se trata. Primero que nada, hagamos la interpretación, ¿sí? Nos dice que un motor de excitación serie, ¿sí? El motor de excitación serie tiene una característica importante, ¿verdad? Tiene mucho par a bajas vueltas. Motor excitación serie, ¿qué es lo que es? El burro de arranque de los automóviles. Lo que nosotros conocemos como burro de arranque, está, ese sería burro de arranque o motor de arranque. Ese es un motor de corriente continua con excitación serie. ¿Por qué motivo? Que tiene mucho para bajas vueltas. Claro, cuando nosotros le damos marcha al automóvil, ¿qué es lo que hace? Ese motor tiene que mover todo el motor de combustión interna. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita mucho par, mucha fuerza necesita para poder moverlo. Entonces, por eso que este motor con excitación serie anda perfectamente. ¿Ya? Bueno, entonces nos dan dos situaciones. Nos dice que absorbe 100 amperes a 600 RPM y su FEM inducida, esa fuerza contraelectromotriz que tenemos en el inducido es de 90 voltios, pero después nos dice que cuando absorbe 200 amperes genera una FEM de 80 voltios y nos pide que calculemos la tensión de alimentación, porque no nos da la tensión. Bueno, vamos ahora a la solución y van a ver, es simple la solución. Acá tenemos, ahí está, motor excitación serie, ¿ven? Acá está el motor excitación serie, acá tenemos la representación del arrollamiento de excitación. ¿Cómo es ese arrollamiento de excitación? Pocas vueltas y un conductor de mucha sección. ¿Por qué? Porque por ahí tiene que circular toda la corriente que circula por el inducido. ¿Ah? Bueno, todo esto, estos arrollamientos, todas estas cuestiones, yo se las he mostrado, cómo es el arrollamiento de excitación, cómo es el inducido, el colector, las delgas, ¿sí? A los chicos que han ido al laboratorio, todo esto lo han visto, ¿sí? Bueno, son muy poquitos, lamentablemente, pero bueno, saben de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Bueno, los demás lo que no fueron, después lo tendrán que ver, lo tendrán que estudiar, pero todas estas cosas son cosas muy básicas, muy elementales que las tienen que conocer porque después se las preguntamos nosotros
en las evaluaciones finales, ¿estamos? Así que por eso les digo que traten de ir al laboratorio. Casi nadie está yendo al laboratorio, son muy, muy poquitos. Se están perdiendo un montón de cosas interesantes, ¿eh? Bueno, miren, entonces vamos ahora acá. Nosotros tenemos que para esta máquina la tensión va a ser la FEM que tenemos acá. Recordemos, como motor siempre la tensión es más grande que la fuerza contraelectromotriz que se genera acá. ¿Estamos? Porque recordemos, a ver, ¿por qué se genera esa fuerza contraelectromotriz? Y porque el rotor está girando, porque le apliqué una tensión, y al girar ese rotor por el que circula una corriente, y está cortando las líneas de campo generado por este arrollamiento de excitación en serie. ¿Se entiende? Entonces genera una fuerza contraelectromotriz E. Bueno, entonces acá tenemos la expresión. Para el primer caso tenemos que la tensión aplicada, pues la tensión no cambia, va a ser igual al primer valor de FEM más, esta es la ecuación de equilibrio, ¿verdad? RI más RS, porque están las dos en serie, multiplicado por la corriente del inducido. Esta es para la primera condición. Y para la segunda condición, o sea, la primera condición, corriente del inducido 100 amperes, la FEM contraelectromotriz de 90 voltios. Entonces acá tengo esta FEM, tengo esta corriente, pero no sé cuánto vale la tensión y tampoco sé cuánto vale RI y RS, porque no me lo han dado como dato. Bueno, vamos a la segunda condición. La segunda condición dice que absorbe ahora 200 amperes y genera una fuerza contraelectromotriz de 80 voltios. Entonces acá tenemos la otra condición. La tensión es la misma, la de la red. La FEM E', 80 voltios, más RI más RS por la corriente en el inducido prima, que son los 200 amperes. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, es muy fácil lo que hacemos. Como no conocemos RI más RS, las despejo en las dos ecuaciones. En la ecuación 1 y en la ecuación 2. ¿Ven? Fíjense, la FEM está sumando acá, pasa al otro miembro, restando. Tensión menos FEM y la corriente en el inducido pasa dividiendo. ¿Está bien? Ahí tengo esto, va a ser igual a RI más RS. Ahora me voy a la otra ecuación. RI más RS, estoy hablando de lo mismo, va a ser igual a la tensión menos la Fn' dividido la corriente I'. ¿Y ahora qué hago? Igualo las dos. RI más RS de 1 y 2, las igualo. ¿Ven? Entonces eliminé estos dos factores que no los conozco. RI más RS. ¿Se entendió? Bueno, y ahora es fácil. Tengo esta ecuación una ecuación en donde no conozco la tensión. La FEM E la conozco, E' también, la corriente en el inducido I y en el inducido prima también las conozco, despejo la tensión, resuelvo y me da que la tensión de la red es de 100 voltios. Bien. ¿Se entendió? Bueno, bárbaro. Ustedes bien, ¿no? Sí, bárbaro. Le estoy preguntando acá a los chicos que están en el curso. Sí, que hay también un montón hoy día. Estamos acá, sí. Están hasta allá, hasta el fondo han llegado hoy día la cantidad de chicos que han venido. Nos estamos sintiendo mal, no sé, no les gusta la materia, no les gustamos nosotros, no quieren saber nada con nosotros ustedes, ¿ah? ¿Sí? Dos han venido hoy día. La semana pasada vino uno solo. ¿Sí? No están viniendo. No quieren volver, les quedó gustando el tema de la virtualidad. ¿Sí?
Bueno, vamos ahora a terminar el ejercicio. Nos dice entonces que calcular la tensión de alimentación así como la velocidad y el par desarrollado. O sea que ahora tenemos que averiguar la velocidad y el par desarrollado para esta segunda condición, cuando absorbe los 200 amperes y una FEM inducida o fuerza contraelectromotriz de 80 voltios. ¿Ah? Bueno, vamos entonces ahora a esa parte. Bueno, ya habíamos terminado la tensión. Vamos ahora a la otra parte. Acá tenemos. Sabemos que la FEM es K por N por phi. ¿Estamos? Bueno, y ahora acá hay algo muy importante y muy distinto a lo que venimos haciendo con los ejercicios anteriores. ¿Qué pasaba en los ejercicios anteriores? Nos decía que el arrollamiento de excitación estaba en derivación, ¿verdad? Y nos decía considerar flujo constante. Acá en este caso, ¿podemos considerar el flujo constante? Pregunto, y saquemos esto de acá. No, va a cambiar dependiendo de la velocidad. ¿Cómo? Va a cambiar dependiendo de la velocidad. Bueno, Puedo considerar flujo constante, claro, ¿por qué? Porque ahora el flujo es generado por este arrollamiento, este es el arrollamiento de excitación, que está en serie con el inducido. Entonces dijimos que primero circulaban 100 amperes y después circulan 200 amperes. Entonces, ¿qué pasa con el flujo que tenemos acá? El flujo que vamos a estar generando con los 200 amperes va a ser el doble al de 100 amperes. Acá tenemos 100 amperes, flujo phi, 200 amperes, 2 veces el flujo phi. Ese sería phi primo. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, Sí. eso es por lo que dicen al final de que el núcleo no está saturado. Claro, ahí está. Eso es lo que también les iba a comentar. Podemos suponer nosotros que al duplicarse la corriente también se duplica el flujo, porque nos dice que no se satura la máquina. Entonces, si no se satura, el flujo va a ser directamente proporcional a la corriente. Es por eso que podemos decir que para 200 amperes vamos a tener 2 veces el flujo. Bien, ¿se entendió conceptualmente? ¿Sí? sí, profe. Bueno. Bueno, por lo tanto ahora volvemos a esa relación que hicimos entre la FEM y la FEM'. La FEM-E es igual a K por N por phi, la FEM-E', K por N' por phi'. Entonces ahora dividimos miembro a miembro, phi' lo reemplazamos por 2 veces phi, entonces nos queda una relación que E dividido E' es igual a N dividido N' por 2, o 2 por N'. Despejamos el valor de N' porque N nos lo dieron, eran las 600 RPM, y ahí obtenemos el nuevo valor del número de revoluciones que va a tener esta máquina. ¿Se entendió? Bueno. Sí, aunque sea ya que no vienen, ya que no están, sí, alguno diga algo, che, participen algo, pónganle un poco de onda, che, ¿sí? Bueno, vamos al par, que el par, ¿no es cierto? Habíamos dicho que E por I, la FEM por la corriente en el inducido, es la potencia, esto es potencia eléctrica. Esto es potencia electromagnética, E por I sub I.
Y esto es igual a tau por omega. Esta es la expresión de conversión de potencia eléctrica en potencia mecánica. ¿Está? Esa es la expresión de conversión de potencia eléctrica en potencia mecánica, que es en definitiva lo que hace el motor. Una potencia electromagnética, ¿verdad? Una potencia electromagnética la transforma en una potencia mecánica en el eje. Entonces, E' por I sub I' es igual a tau' por omega'. Bueno, y acá despejamos el valor de tau'. La E', ¿cuánto vale? 80 voltios. La I sub I', ¿cuánto vale? 200 amperes. Dividido omega'. Omega', que es lo que es 2pi por n' sobre 60. El n' lo calculamos recién y ahí tenemos el valor de tau'. 572,5 Newton metro. Ahí ¿Entendido? omega prima se podría llamar velocidad angular, estaría bien dicho. ¿Cómo? Omega prima podría llamarse velocidad angular, está bien dicho. Es decir, que omega prima omega es la velocidad angular. Correcto. Es la velocidad angular a la que está girando ese motor. Claro. ¿Ah? Sí, es velocidad angular, eso, correcto. Bueno, ¿entendido? Profe, perdón, ¿podría repetir cómo nombró a ambos términos ahí en el par? ¿Cómo? La potencia, ¿cómo nombró a los ambos miembros en el par? No te entiendo. ¿Cómo nombré a qué cosa? Al miembro E' por I', que dijo que era la potencia. La potencia, de un lado dijo que se llamaba... Es una potencia eléctrica o electromagnética, la FEM por la corriente. Esta es la potencia que se transfiere desde el inductor al inducido o del estator al rotor, ¿verdad? Esa potencia electromagnética se transforma en par o en potencia mecánica o par mecánico. Este es el par, tau. Bien, ¿Sí? bien, eso era. ¿Claro? Bien, a la derecha, entonces, dijo conversión de la potencia electromagnética a mecánica, sería. Esta expresión que tenemos acá es la expresión de conversión de potencia eléctrica, esta que está acá, a potencia mecánica, que es esta que está acá. E por I, la FEM por la corriente, esto sería tensión por corriente, esto es potencia en corriente continua, ¿no es cierto? Eso sería una potencia eléctrica. Y tau por omega es una potencia mecánica. Entonces lo que hace el motor, toma una potencia eléctrica o electromagnética y luego la transforma en potencia mecánica en el eje. ¿Sí? Bueno, de ahí despejamos el valor de tau. Bueno, ¿qué hace Ale? Sí. Estamos acá con una cantidad de alumnos bárbaros. Así que no, pero estamos bien hoy día. Sí, porque tenemos acá en la clase un montón de alumnos. Y después los chicos que están en su casa tienen unas ganas de participar que no sabes cómo, mira. Se ríen estos dos. Está subiendo todo, ¿eh? Bueno, ¿listo? ¿Terminamos o tienen ganas de que sigamos con otro ejercicio más? Los veo muy entusiasmados, a mí me dan ganas de seguir un rato más. ¿Qué dicen? Como quiera, profe. ¿Ah? Como quiera. ¿Quiere que sigamos, profe? Póngale onda, chicos. Sí, profe. Nosotros venimos con ganas, acá con ganas de, ¿sí? De darles cosas, de explicarles, ¿sí? Y ustedes le ponen muy poca onda, ¿sí? Le ponen poca gana. No vienen a clase, no vienen al laboratorio. Profe, hoy es casi imposible para muchos ir a la presencialidad ¿Cómo? porque hoy es muy difícil, por ejemplo, para mí ir a la presencialidad porque apenas termine su clase hay que conectarse a otra clase. Entonces yo prefiero no ir, por más que me gustaría estar en el aula, porque si no me pierdo la otra clase. O sea, los otros profesores
no les importa si yo entro media hora tarde o una hora tarde, que es lo que tardo ir de la Claro. facultad a No, mi no, está casa. bárbaro, eso es entendible, totalmente entendible, como que por ahí tienen parcial y se quedan en sus casas, Y, total igual reciben la clase. y también los parciales, 3 esta semana, o sea, es Claro, mañana, está jueves, bien. viernes. Pero Por escúcheme, pero eso, los laboratorios tienen que venir los jueves y a los laboratorios, o los viernes, y a los laboratorios no está viniendo nadie, se están viniendo sobre que nos han dejado que vengan 5 alumnos por práctica. De los 5, ¿saben cuántos vienen? 1, 2. Cuando vienen 3 nos ponemos contentos, han venido un montón, decimos, 3 aparecieron, ¿sí? Entonces, bueno, eso también tienen que ustedes ponerle ahí un poquito de, ¿sí? Un poquito de ganas, y vengan al laboratorio, pues se están perdiendo. A ver, ojo, el problema, ¿sí? Lo están teniendo ustedes, están un montón de cosas que no están viendo y que después se las van a tener que imaginar, ¿eh? Entonces, por eso les digo, traten de venir, traten de no perderse las prácticas de laboratorio. Las clases es lo mismo, está bien, que estén acá o que estén en sus casas, igual están viendo exactamente lo mismo y me parece bárbaro. Pero vengan a los laboratorios, vengan, ya quedan muy poquitas, quedan tres clases quedan. Así que vengan. Bueno, lo dejamos acá entonces. ¿Sí? Una duda, por ahí a veces no sale, normalmente sale, pero por ahí no sale uno por el grupo que diga que no va y que por ahí no hubo tantos que dijeron que no iban la semana pasada, entonces por ahí no se sumó tanta gente. Pero en caso de que seamos 6 o seamos 7, ¿podemos entrar igual al laboratorio? Sí, Un poco. venga. Hay un poco de flexibilidad con Los ese tema, vamos a vamos igual. meter y los Listo. agarramos y los escondemos un rato. Si pasa alguien, les decimos, escóndanse, listo. Eso era. Y listo, y nosotros los aceptamos, no los vamos a decir, no, listo, no se nos vengan ahora todos juntos, capaz que se nos vienen ahora el fin de semana, ¿sí? Se nos vienen 30, 40 en la clase, ¿no? ¿Está? Pero vengan que los vamos a, ¿sí? Para que vayan viendo las máquinas, hay un montón de máquinas desarmadas, que está muy bueno que lo vean, ¿sí? Está bien. Bueno, bárbaro, listo, los dejo ahora acá con el ingeniero Fara, que ya llegó. Así que